yo sé que no es fácil coincidir, pero quisiera priorizar especialmente con aquellos, uno, que no fueron el sábado, no sé si te parece, Araceli, ojalá también puedas ir, pero en el fondo hay personas como Ronald que nunca han estado, no estuvo en la primera clase, no estuvo tampoco el día sábado, entonces me ocupa que al menos ciertos elementos que a mí me parecen necesarios eh, eh, poder practicar, ¿no? Araceli, no sé si tú les puedes contar a tus compañeros un poco la experiencia del día sábado respecto a la práctica que se hizo. Claro. ¿Ahora? Sí, sí, sí. Bueno, más que nada, lo que estuvimos haciendo con los chicos el día sábado fue hacer una dinámica en donde se hizo, por lo menos a la hora que yo llegué, el tema de hacer una improvisación con dos temas, con dos palabras, árbol y raíces. Y de ahí se estimó un tiempo necesario y pasamos adelante. Lo rico de toda esta dinámica es que podíamos, no sé si escuchan eso, perdón, es que podíamos finalmente poder experimentar un poco cómo era pasar adelante, cómo era poder ver cómo nos desplayábamos a través de nuestro nerviosismo, nuestros volúmenes de voz, nuestra posición corporal. Y la profesora también nos entregaba un feedback que era súper necesario para también autoevaluarnos e ir mejorando dentro de todo este proceso de la presentación. Sí, Sí, fue súper, sí. súper enriquecedora. Entonces, igual es súper importante que los chicos que no asistieron, que puedan ir, porque es diferente estar detrás o grabarte a que tú vayas, a que la profe te vaya explicando y te dé tips para mejorar, que es lo que uno no ve a veces. Sí. Sí, Por claro. ejemplo, Sí, ya es otra cosa. sí se conectó, es justo ese día, lamentablemente se pudo conectar ese día que no, la verdad no pudo, no, pues claro, tuvimos bastantes dificultades técnicas para poder hacerlo. Pero ahí yo los dejo a disposición. Yo no tengo, al contrario, me interesa poder hacer un encuentro nuevamente para trabajar la improvisación. Yo creo que aquellos que lo hicieron por video resulta, pero la adrenalina de hacerlo en el salón de Claro, clase, improvisar dos conceptos que no conoces, claro. que son nuevos, y darte cuenta que si eres capaz de hacerlo, porque la verdad todas pudieron hacerlo el día sábado, eh, ese efecto es el que yo ando buscando en ustedes, cómo hacer ese cambio de estado de ánimo frente a la experiencia que a veces nos parece difícil, pero la verdad es que todos lo podemos hacer. Ahora, sí hicieron el encuadre, trabajaron una imagen mental. Ahora, esa imagen mental toma al menos una semana, 2 semanas de trabajo. Tampoco se logra en una hora de, de- de clases, como fue el día sábado. Entonces, es muy importante que esa imagen decidida el sábado o la imagen que viene ahora a la cabeza de cada uno de ustedes la vayan trabajando. Se va perfeccionando, se va construyendo y se va ayornando en el fondo para lograr llegar a la siguiente clase presencial con esa imagen absolutamente en la cabeza, que te toma alrededor de 2 segundos finalmente conectar con ese estado emocional. Ahora es un trabajo, hoy día es ser consciente que efectivamente yo puedo hacer un reencuadre con emociones que me limitan.
Y reencuadrar esos límites me permite mejorar en forma ilimitada. O sea, hacer ese cambio de imagen de algo que a mí me limita, o creo, por eso vimos la semana, el Zoom anterior, las creencias están en nuestra cabeza. Uno genera creencias. Por eso el mapa no es el territorio. Es decir, lo que yo creo que es el mapa es, no es tan así. En el PPT ustedes van a ver cómo uno se puede imaginar que te va persiguiendo un pez, ¿no es cierto? Como hay un pez grande, pero resulta que hay uno mucho más grande que se quiere comer el que tú crees que te va a comer a ti, y al final es una dinámica en rigor que a veces ni siquiera nosotros somos el centro de atención de alguien que creemos que nos quiere hacer daño o le tenemos miedo, un jefe maltratador. En rigor, ese otro también tiene otro pez y tiene su propio cuento. Somos nosotros los que tenemos que generar el reencuadre. Trabajamos eso, lo conversamos cuando tú te enfrentas, por ejemplo, al maltrato laboral, cómo eso uno también lo puede enfrentar haciendo un reencuadre donde esa persona que te genera miedo, a veces una tía cuando eres un niño, o alguien, un otro, siempre hay un otro, y es bien loco como uno se va dando cuenta que ese otro no es más que un patrón que uno mantiene desde la niñez. Lo va cambiando ese otro. Pero en rigor, si uno logra captar eh, dónde está, cuándo fue, y hago una dimensión distinta de esa imagen, bueno, el reencuadre es completo para la vida. También hablamos que las fobias, por ejemplo, o traumas psicológicos de violencia física u otros, no se pueden trabajar necesariamente solo con programación neurolingüística. Estamos hablando de cuestiones donde uno puede programarse, ¿no?, conscientemente, pero hay trabajos que son dentro del inconsciente del sujeto. Por ejemplo, lo que es la fobia. La fobia no se puede trabajar con programación neurolingüística, eso se trabaja psiquiátricamente. ¿Se dan Pues, cuenta que hay una... ¿Ah? ¿Qué pasó, Sebastián? yo eso de la fobia, igual yo, por ejemplo, no sé, siempre trato de eh, luchar contra lo que me incomode. Y yo hace un par de tiempo me di cuenta que por las redes sociales, porque publicaron objetos de esto de tripofobia, ¿Mm? y yo me di cuenta que sin querer, queriendo, que tengo eso, como que ver cosas así como de círculo, como medio orgánico, me da como algo así como que... Pero he tratado de, cuando por ejemplo, de hecho uno se pone a hablar del tema y como que algo pasa dentro de uno. Sí. Y bueno, siempre trato de tener un poco de fortaleza y abarcar de distintas maneras esos puntos y no sé, pues si tuviera algo tripofóbico enfrente mío, hacerlo tranquilo y quizás tocarlo como para que eso no me afecte quizás en posteriores ocasiones o quizás en algún momento que requiera que no tener esa fobia, por decir algo. O sea, trato de trabajarlo desde ya sabiendo que tengo eso, por ejemplo. Bueno, pero de todas maneras un diagnóstico de ese estilo tiene que ser siempre en manos de un médico, porque más allá de lo que uno pueda leer y que uno en un test de internet o Twitter uno calce absolutamente con un perfil, no necesariamente es. Así que ojo con eso. Si tú crees que pudiese ser algo por el estilo, tienes que hacerte un chequeo, una terapia, pero con un psiquiatra que te permita efectivamente establecer si es o no fobia, porque las fobias se trabajan. Al agua, por ejemplo. Eh, Me refiero al agua de piscina, al agua del mar. Hay personas que sufren de fobia. De hecho, yo tengo fobia a piscinas porque siendo muy niña viví ciertas situaciones, una en el mar y otra en piscina, de mucho riesgo, y almacené en mi cabeza, me programé y le empecé a tomar no solo miedo, sino que efectivamente se generó una fobia. ¿Y por qué tengo la certeza que una fobia no funciona a través de la programación neurolingüística? Porque cuando hicimos el ejercicio
cuando estábamos con el psiquiatra a cargo de un diplomado. Yo se los recomiendo siempre, si pueden, de repente hacer un diplomado de programación neurolingüística para convertirte en un buen líder, mejorar tu comunicación, vale la pena. Pero en esa ocasión conscientemente casi me ahogo, o sea, sin estar dentro del agua, simplemente con la posibilidad del recuerdo de lo que significaba. Entonces, la fobia es muy distinto a tener miedo, la fobia es muy diferente a tenerle pavor a algo. Es un tema que efectivamente tu sistema se descompensa, te puede dar un ataque cardíaco ahí mismo. No se puede hacer en forma consciente. Hay trabajo que se debe hacer a través de tratamiento desde la psiquiatría, o sea, entran en tu subconsciente, ¿te das cuenta? Pero para efectos de nuestra asignatura lo que estamos viendo es cómo estos recursos nosotros podemos mejorarlos tomando la conciencia de modificar ciertas creencias que tenemos de nosotros mismos. O sea, cómo podemos mejorar para romper ciertos límites que nos hemos impuesto por experiencias negativas y que están programadas en la cabeza y se pueden desprogramar. Al mismo tiempo, debo ser responsable de que si existen situaciones muy complejas que están en la psiquis, digamos, claro, nos requieren otro tipo de tratamiento. Entonces, para efectos del discurso, cuando uno toma la decisión de lo que quiere decir y cómo lo va a decir, también tiene que ver con estos recursos que ponemos a disposición. Por ejemplo, el desafío que yo le quiero poner a Alejandro, que en el fondo, ¿cuál es su estilo de aquí en adelante para tus discursos, para tus relatos, que es distinto que lo que conversábamos antes, en la semana pasada, que es distinto a leer el libreto de otro, ¿cierto? Eh, Generar la animación o la locución implica tener un rol específico, pero efectivamente eso es un rol dentro de tu ámbito profesional. Pero al mismo tiempo, tú, Alejandro, si en algún momento quieres hacer clases de esto, entras en otro rol, en otra faceta. Entonces, ¿cuál es tu estilo? Independiente de ese rol específico que haces y que haces muy bien, ¿de qué manera puedes dar un salto a decir, bueno, yo también puedo hacerlo de esta otra manera? No necesariamente la locución, sino el trabajo, por ejemplo, dentro del aula. ¿Cómo puedo yo hacer clases? En el caso de Araceli, lo mismo. Con la voz que tiene, bueno, puede ser dirigente, puede asumir roles de liderazgo el próximo año dentro del curso. Me refiero, no sé, centros de alumnos, dele, no, no sé si delegada, no, es que si Alejandro la hubieses escuchado el día sábado, Araceli, con un discurso, con una fuerza, ¿no? Ya la veo como presidenta del centro alumno. Claro. Ah, sí, me contaron que lo habían grabado. Sí. Sí, hay partes que justamente yo no quise grabar en video, que es cuando ellas improvisan. No, porque se iban a poner más nerviosas. Si después lo conversamos, si les hubiese puesto la cámara adelante, el celular, ya eran de nervios en ese minuto de enfrentarse, ya ponerles la cámara era mucho pedir en ese minuto. La verdad que se me hizo corto el tiempo en ese sentido. Entonces, eh, creo yo, no, Araceli con una voz que podría ser presidenta del centro de alumnos, a eso me refiero, así como dirigente ahí de los estudiantes, o lo que quiera hacer, porque tiene una voz muy buena, eh, eh, donde tiene que ir suavizando, matizando, porque con su corta edad, con esa voz, tiene que lograr eh, eh, empatizar con las tonalidades, con las voces diferentes que ella puede hacer, porque habla muy bien. De Sebastián, yo de verdad una vez nomás lo vi, y tengo la percepción que es una persona muy, muy amable, de buen trato para la atención. Y eso es una garantía tremenda, o sea, es un buen, ¿cómo podríamos decir? Quien escucha. O sea, ahora escúchate tú, grábate tú, te vas a escuchar tú, incluso te va a dar pudor grabarte tú solo y que solo tú te escuches y te da vergüenza. Eso es así, nos pasa a todos al principio.
Es como bien raro eso, porque se supone que uno se está escuchando, pero como que le da vergüenza igual. Prueba, practica, ahora que estás solo en tu trabajo, graba, mírate bien en la pantalla ahora, mírense cada uno, obsérvense cómo se están moviendo, no se están moviendo, cómo se están comunicando a través de la pantalla. Todo el ejercicio permanente es el que tenemos que fortalecer, por la vía que sea, Zoom, lo que sea, la verdad. Tenemos que aprovechar este tiempo. Oh, sí, sí. Yo estoy no solo de acuerdo, sino comparto todo lo que ha dicho Alejandro. Eh, a veces confundimos las emociones. A veces ese miedo cuando éramos niños, que tuvimos cuando éramos niños frente a un profesor muy duro, frente a estudiantes que están saltando, no escuchan, en realidad no era miedo, era ansiedad, la ansiedad que uno puede tener como adulto también, esa adrenalina que necesitas y que lo conversamos el día sábado, que te permite llevar y cambiar el ritmo de lo que tú dices y te aceleras y después paras, punto seguido. Entonces, la respiración es lo que nos permite, en el fondo, generar las tonalidades, convocar, eh, manifestarnos, comunicarnos. Yo creo que muchas veces cuando niños no sabemos diferenciar bien la diferencia de emociones, que en realidad no era miedo y pensamos que era miedo, y que te suden las manos, que te vayas a negro o a blanco, eso pasa siempre, eso nos puede pasar siempre, por eso la improvisación es un trabajo permanente, porque uno con dos, tres palabras puede armar un discurso, puede salir adelante.
en un escenario con personas. Pero la pregunta inicial, en el fondo, desde los recursos personales, cómo puedo mejorar, qué es lo que estamos haciendo, pero por otra cosa, pero lo otro muy importante es qué es lo que quiero decir. Y armo el discurso. ¿Y cómo lo quiero decir? ¿Y a quién se lo voy a decir? ¿Y dónde lo voy a decir? Exactamente. Y que no necesariamente es cambiar el contenido, sino que lo adecuo, exacto, para que, así es. Sí, sí, sí. Pero yo creo que en ese punto, igual puede ser que, porque igual, si, por ejemplo, no sé, vos, si yo voy a una junta de vecinos y voy a presentarme una reunión con el alcalde y los diputados, qué sé yo, ahí yo noto que igual como que hay un poco de discriminación porque yo no voy a ir vestido, según lo que tú me estás diciendo, vestido de una manera a tal lado, a dar la otra. Por lo tanto, yo creo que en vez de tener. Claro, también comprendo ese. Ya. Y también con respecto a lo que tú dices, yo creo que también sería mucho más fácil si tú manejas un tipo de discurso estándar, por decirlo, que sea así igual para todo. ¿Por qué? Porque ya te vas a acostumbrar a un modelo fijo y tu cuerpo, tu pensamiento, tu lógica va a estar enfocado a eso. En cambio, si voy a este público, voy a este público, a este otro, como que te hace mucho más difícil. En cambio, tú puedes tener una manera de discurso estándar, como lo llamo, y te va a ser quizás más fácil porque te vas a acostumbrar tú, tú a tu modelo de discurso que en vez de tantas personas, y al fin y al cabo tú eres el discurso. Ah, claro, y ahí lo que varía prácticamente es como el vocabulario.
Claro. En eso encuentro que hay concordancia, quizás porque el tipo de modismo que pueda haber en algún lado, obviamente va a ser mucho más fácil de comprender para las personas de la región o del lugar que otra. Correcto. Van a públicos distintos. Ujú. Ahora, ahí el, el lenguaje es distinto desde el punto de vista de lo que entretenido, ¿ven? Si se puede lograr la comunicación por Zoom. Eh, el lenguaje es diferente, como dice Alejandro. Yo creo que están planteando la misma dimensión y me parece muy interesante el ámbito ético al que de alguna forma puso el matiz Sebastián. Pero tú lo aclaraste bien, Alejandro, no es hacer un discurso para cada público, un discurso diferente desde el punto de vista del contenido. Es decir, yo creo que el árbol debe ser verde y cuidado, por ejemplo, porque esa es mi convicción, mi argumentación racional, teórica, política, en este caso que estábamos hablando de políticos. El discurso político tiene una base, en este caso, de ideas, ideológico. Y yo, en el fondo, en este caso, coloco el ejemplo, el árbol debe ser frondoso, debe ser bello, debe estar verde, debe ser cuidado. Y la autoridad, en el fondo, o el político o el dirigente social, el que se va relacionando con distintos públicos que tienen tiempos distintos para escuchar, en horarios diferentes, algunos con almuerzo, otros sin almuerzo, algunos tienen 1 hora, otros tienen 10 minutos. Entonces yo debo colocar esta idea del árbol frondoso y cuidado, lo debo colocar a través de un soporte que es el lenguaje que me permita conectar con ese público que es distinto. Pero no significa que a uno le tendría que decir que el árbol es azul, el árbol es verde. En realidad yo creo en los marcianos y en realidad, ¿me entiendes? Que eso hay que tener ojo, que finalmente no es que uno vaya transformando el discurso desde las ideas, ¿no? Eso debiera ser. O sea, la coherencia del discurso más allá del soporte, es lo que hace que efectivamente exista credibilidad o no en X político. Ese es, ese es un tema crucial hoy día. Se ha confundido que en la segmentación de públicos yo tengo que ir colocando el color del árbol que quiere ese público. Y la verdad es que el público no quiere que le cambien el color del árbol, quiere saber efectivamente y creer en el que está al frente y que le diga exactamente qué es lo que cree de ese árbol. Entonces, ambos están en lo correcto. Me pareció muy didáctico de la forma que lo ejemplificó Alejandro. Viste que ya puedes empezar a hacer clases de esto. Yo te impulso a que generes talleres. Sí, a mí me parece efectivamente, a mí me parece que deberías empezar a proyectar en tu cabeza cómo en 3 años más ya empiezas a hacer, o antes, ya estás en condiciones de generar talleres, a lo mejor dentro de la misma universidad, para los funcionarios, empezar a abrirte en distintos, en esta línea, ¿ya? Pero me parece, ¿no? Y todo, así para adelante, que todos se puedan comunicar para romper los límites que en nuestra cabeza están, no es más que una imagen que podemos cambiar y cambiarlas positivamente. Entonces, ya me está avisando la pantallita que se nos termina el tiempo. Pónganse de acuerdo cuando nos podemos juntar. Yo el próximo lunes, feliz de nuevo conectarnos, siempre los lunes, los que puedan
los que quieran, porque eso nos permite mantener cierta fluidez en lo que estamos. Léanse el PPT, hagan consultas sobre el PPT. Este no estaba dentro del curso, en el fondo no está dentro del aula, se los puse ahora a disposición en sus correos y también en avisos, creo, ¿no? En avisos también está puesto este PPT y todo lo que necesiten, podríamos, por ejemplo, vía también en anuncios les puedo subir videos de gente que hace buenos discursos, malos ejemplos de discursos, pero sobre todo aquí, sobre todo los relacionadores públicos, los expertos en comunicaciones, la coherencia del discurso oral y verbal y no verbal es clave. Acordémonos siempre de este árbol, que el árbol es verde, frondoso y cuidado, y así me van a creer siempre, a que yo les empiece a contar un cuento distinto cada vez que nos veamos, porque se supone que usted quiere escuchar eso. Eso no es un discurso, ¿ya? Al grano y exactamente lo que piensas, porque y verde. Aun cuando tú creas en azul y yo te digo que es verde, podemos entablar un diálogo, pero si tú crees que yo te estoy inventando el color, en realidad ya dejas de creer. Entonces, en esa situación estamos. Hoy día, con respecto al discurso, se entendió mal. Se ha usado desde el punto de vista del marketing político en forma errada, y creo que hay harto que escribir al respecto, ¿ah? Porque hay otro tema ahí de comunicación estratégica, si fortalece o no los sistemas democráticos hoy día. Entonces, hay elementos ahí interesantes para poder seguir conversando. Les dejo tareas. Leer el PPT, ojalá hacer los pasos que les pido allí, escondidos en el baño frente al espejo, o donde usted se sienta más cómoda, más cómodo, y atenta a todos los requerimientos. Muy bien, muy bien. Así que saludos a todos, ya pueden decir que ahora sí que hemos conversado a través del ámbito virtual de una manera distinta. Sí, dejemos el lunes como un constante, porque en el fondo a mí no me complica que se vayan modificando, mientras más ideal, pero en el fondo sé que retomar, así como integramos con la ausencia que había tenido Sebastián, se integra completo a partir de hoy, después de esta jornada. Sí, hay personas que le escribió, de hecho, Marcela, dándoles la señal que por favor se pongan no solamente al día, sino que se comuniquen. Erwin, Ronald, no me acuerdo en este momento. María Paz me ha contestado, pero a través de la vía online, a lo mejor tiene problemas para poder trasladarse. Pero hay otra persona, Santibáñez puede ser, que no se ha comunicado. Ah, ya, perfecto. Entonces, puede ser. Así que les dejo, cuídense mucho, que tengan una buena semana. Chao, profe, que Chao. estés Igual. Chao.